Y hoy un poco más temprano tenemos a Gabriela Peroso para que nos ponga en perspectiva sobre todos estos temas que son noticia en Venezuela. Estamos en vivo, son las 7:48 hora del este de los Estados Unidos, 8:48 hora de Venezuela. Gaby, buenos días, bienvenida. Muchos temas para comentar el día de hoy. ¿Con qué quieres empezar? Hola Marjorie, buenos días. Como siempre, un placer estar aquí. Rapidito, una actualización con respecto a lo que es el parol humanitario para venezolanos aquí en Estados Unidos y también para nicaragüenses, haitianos y cubanos. Habían algunos estados pedido que de manera urgente se detuviera el otorgamiento de estos paroles. Sin embargo, el juez de Texas, que está conociendo este caso junto a otros 20 estados, ha asegurado que va a decidir todo de manera conjunta en lo que podría ser el juicio. Recordemos que va a haber una audiencia el próximo 25 de abril, pero no se descarta que esas audiencias puedan adelantarse. Nuevamente el llamado que hacen los abogados: si usted ya tiene el permiso de viaje, si usted ya ha pasado por todo el proceso, viaje lo antes posible a Estados Unidos, porque existe esta demanda que podría detener cualquier otro otorgamiento de parol que le permite vivir y trabajar legalmente aquí en Estados Unidos. Y con la otra que quería comenzar es con el comunicado oficial que envió nuevamente la Casa Blanca a el Congreso estadounidense y en general a la nación, en donde mantienen justamente a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Este tipo de declaratorias de emergencia hace posible que se puedan seguir desarrollando sanciones en casos específicos contra Venezuela. Es una posición que se mantiene incluso desde la administración de Barack Obama, que se mantuvo durante todo el gobierno de Donald Trump y se seguirá manteniendo por ahora con la administración de Joe Biden. Es importante para los venezolanos que esto se mantenga así, a pesar de que se dan algunas negociaciones y algunas, en el marco de las sanciones se dan algunas excepciones. Que se mantenga este carácter hace que el régimen de Nicolás Maduro continúe siendo una amenaza a la seguridad nacional, siga siendo considerado un gobierno dictatorial, incluso que está en curso en delitos, y por tanto entonces es bueno. El día de ayer también para Cuba se mantuvo al régimen, a la dictadura cubana, como uno de los países que patrocina el terrorismo, algo que también le impide hacer algunas negociaciones y transacciones financieras a nivel mundial. Ahora, esta no es una posición antagónica. Bueno, de alguna manera podría ser. Lo que pasa es que es la columna vertebral de lo que podría venir. Recordemos que los funcionarios estadounidenses han venido diciendo que, si bien se están dando algunos acercamientos, se están dando algunas concesiones al régimen de Nicolás Maduro, si ellos incumplen, ellos nuevamente podrían retomar e incluso revertir algunas de esas excepciones y poder volver a un proceso o a una política de máxima presión. Entonces, si se mantiene esa columna vertebral, si Venezuela sigue siendo una amenaza a la seguridad nacional, una dictadura, se sigue considerando de esa manera, esas políticas de sanciones pueden seguir ejecutándose para presionar al régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que, si bien hay quienes dicen esta política no ha servido de nada, son una de las pocas cartas sobre la mesa que tiene Estados Unidos y que incluso tiene la plataforma unitaria para presionar a Nicolás Maduro. Él no va si es simplemente por un tema de elecciones. Quiere una apertura petrolera, quiere tener más negocios, quiere tratar de establecerse económicamente de una mejor manera y tener reconocimiento internacional diplomático, y justamente a través de esas sanciones es que se puede lograr. Así que, a pesar de que es antagónico, mantiene la columna vertebral de lo que ha sido la política estadounidense, y creo que es importante que hayan ratificado entonces esta emergencia y esta declaratoria de que el régimen de Nicolás Maduro, me duele decir que sea Venezuela, es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Gaby, por otro lado, hemos tenido esta semana algunos avances con respecto a las primarias. Ya el partido Primero Justicia ha anunciado la candidatura de Enrique Capriles. ¿Cómo se perfila esta candidatura versus el tema de las inhabilitaciones? Bueno, es muy complicado
porque definitivamente los que más fuertes aparecen en las encuestas son precisamente candidatos que están inhabilitados. Estamos hablando específicamente de Enrique Capriles Radosky, que como dices tuvo una consulta interna, ambos candidatos que estaban justamente midiéndose con él reconocieron su victoria dentro del partido, sin embargo está inhabilitado políticamente. También está el tema de María Corina Machado, que está inhabilitado. Incluso ha habido discusiones entre la presidenta de Primero Justicia y algunos periodistas diciendo que por qué se insiste en que María Corina Machado no puede presentarse o no. Hablan de esa alerta roja del Consejo Nacional Electoral. Prácticamente todos los candidatos, Guaidó, Capriles, María Corina Machado, tienen esa misma alerta roja y no deberían postularse en lo que sería las primarias. No hay ningún tipo de impedimento. El tema es que si finalmente los venezolanos votan, se da esa participación de más del 70% que algunos auguran que la gente quiere participar, y luego de que se elija ese candidato, el Consejo Nacional Electoral simplemente podría dejar esa inhabilitación sin tocarla. La Contraloría General de la República, que es justamente ese brazo opresor del Ejecutivo, podría mantenerla. ¿Y en dónde quedamos? No sabemos si la plataforma unitaria está explorando diversas posibilidades y diversas alternativas si esas inhabilitaciones se mantienen intactas. Es más, se podría escoger a otro candidato y en el camino podría también ser inhabilitado políticamente. Aquí el tema es que hay que tener suficiente presión para que el régimen de Nicolás Maduro no haga lo mismo que hizo la dictadura de Nicaragua, en donde prácticamente Daniel Ortega corrió solo en las elecciones y apresó, inhabilitó y sancionó a todos sus oponentes, los que más oportunidad tenían. No podemos permitir que justamente ellos escojan a el opositor para que sea mucho más fácil la elección. Incluso estamos viendo, por ejemplo, nombres como el Conde del Guácharo, que sale bien posicionado en una encuesta de Data Análisis. Veíamos a Fede Cámaras, que decía que Lorenzo Mendoza también debía lanzarse a esta contienda electoral. En los sondeos internos que se hacen en Venezuela, se dice que un outsider, alguien que no tenga nada que ver con la política, podría tener chances reales de hacerse con una posición. El tema aquí es que siempre hay que tener en cuenta que Nicolás Maduro no va a permitir montar una elección que le haga perder el poder, porque no solamente se trata de perder el poder, sino también de perder la impunidad que han mantenido durante todos estos años. Si él llegara y sus más cercanos colaboradores llegaran a perder el poder, tienen la amenaza de cárcel, de ser investigados, y por tanto hay quienes dicen que no debemos ser tan ilusos y pensar que Nicolás Maduro le facilitaría la vida a la plataforma unitaria, sobre todo en un momento como este, en donde de alguna manera goza de cierta comodidad. Por otro lado, Gaby, el presidente de la Comisión Nacional de Primarias señalaba que están trabajando para lograr el voto de los venezolanos en el exterior, pero que desde el punto de vista de la logística técnica era bastante complejo. ¿Cómo lo ves tú? Es definitivamente bastante complejo. Creo que hemos perdido muchísimo tiempo, Marjorie, y lo hemos hablado. Yo no sé cuál era la fórmula perfecta, pero hay varias organizaciones mundiales que se encargan justamente de brindar asesoría. Se hablaba de que esos 60 países que apoyaron en un principio al gobierno interino podían facilitar instalaciones, algún tipo de censo para que esos venezolanos se inscribieran. Recordemos que están inscritos en el extranjero 107.000 personas y estamos hablando de una migración de más de 7 millones de personas en los últimos años. Por tanto, no están contabilizados y quizás esos 107.000 ni siquiera ya se encuentran ni en la ciudad ni en el país que estuvieron en su momento. Hay quienes aseguran que para las primarias ya no da tiempo que haya voto en el extranjero. Esperemos que se construya para el 2024. Debería ser entonces a través del Consejo Nacional Electoral, y allí entra todo el tema del régimen de Nicolás Maduro. Y hay muchas voces y mucha preocupación incluso en personas que conocen muy bien cómo podría ejecutarse esa plataforma para el voto en el extranjero, que aseguran que varios partidos políticos venezolanos se oponen a que ese voto en el extranjero se dé. Hay quienes aseguran que partidos como Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, ese llamado G3,
no necesariamente quiere que el migrante vote, no necesariamente quiere que cuenten el voto en el extranjero, porque su fortaleza fundamental está dentro de Venezuela. Y si eso es así, es muy doloroso, porque en primer lugar, todos los venezolanos tienen derecho a participar en estas elecciones. En segundo lugar, yo lo he dicho, es como renunciar de golpe a 2 o 3 millones de votos, porque sabemos que el venezolano en el extranjero que tuvo que abandonar su patria seguramente apoyaría a cualquiera que se le oponga a Nicolás Maduro. Entonces, no sabemos muy bien por qué esta estrategia. Ojalá que los partidos hagan un mea culpa. Y hablando justamente de ese mea culpa que deberían hacer los partidos, en el día de hoy en nuestro programa Perspectivas vamos a estar hablando con el analista político y también analista financiero, quien en algún momento formó parte de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, Pedro Mario Burelli, quien ha dado una serie de publicaciones criticando lo que han sido esas decisiones por parte del G3 en contra del gobierno interino. Independientemente de que el gobierno interino lo haya hecho bien o mal, él hablaba específicamente de esas posiciones personalistas, egoístas, incluso habla de envidia, señala específicamente a Julio Borges como una de las personas que más poder tuvo dentro de ese G4, que era lo que conformaba el gobierno interino, y sin embargo todos los impedimentos, el secuestro parlamentario, por lo menos así él lo identifica, y que estos tres partidos no podían violar la Constitución porque había un mandato constitucional que daba cuenta de que ese gobierno interino debía existir, que debía haber un ejecutivo. Independientemente de eso, él dice que hay que tener responsabilidades y que hay impunidad por parte de estos partidos políticos. Vamos a ver qué pasa. Lo que me preocupa a mí en caso particular es el tema de todos los recursos en el extranjero que pertenecen a los venezolanos. Por ejemplo, en el oro en Londres ya se sabe que el régimen de Nicolás Maduro está haciendo todas las diligencias posibles, le ha escrito cartas desde el año pasado a la reina, moviéndose con todos los abogados, porque en ese juicio había una parte y una contraparte en donde el gobierno interino como ejecutivo, como representación ejecutiva, podía entonces poner freno a que Nicolás Maduro le echara mano a ese oro. Ahora, como esa figura no existe, y los tribunales de Londres no pueden reconocer a la figura parlamentaria como ejecutivo venezolano, hay esa preocupación de que esa contraparte ya no exista. Por ejemplo, las sedes diplomáticas aquí en Estados Unidos debieron ser recuperadas por el gobierno de Estados Unidos porque simplemente ya esa contraparte no existe. No había un plan adicional para sustituir a ese gobierno interino, se hizo de una manera quizás acelerada o caprichosa, y ahora podríamos estar sufriendo las consecuencias en otros juicios que se siguen en contra del régimen de Nicolás Maduro en el tema de los bonos. Es preocupante que tarde o temprano Nicolás Maduro, a través de su habilidad jurídica y con abogados, pueda entonces hacerse con los recursos que estaban siendo protegidos por terceras naciones, para que por lo menos nadie los tocara ni de un lado ni de otro, sino que permanecieran allí protegidos para todos los venezolanos. Sí, eso sin duda es un tema preocupante. Gaby, otro tema que fue noticia esta semana y que ha generado diferentes reacciones tiene que ver con una publicación que hizo la revista Newsweek, donde ellos aseguran que tienen información sobre un posible canje de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. ¿Qué información manejas tú sobre este caso que no está confirmado, que como lo digo, es una afirmación que hace el medio Newsweek? Sí, específicamente Newsweek asegura que, bueno, que fue una carta que enviaron a un abogado panameño que se encuentra, panameño estadounidense, que se encuentra detenido en Estados Unidos. Dicen que no se puede confirmar 100% la veracidad de esa posibilidad, pero el tema es que, Marjorie, cuando el río suena, piedras trae, como decimos los venezolanos. Y esto ha venido nombrándose una y otra vez desde el año pasado, incluso oficiales o exoficiales de inteligencia o que pertenecieron en algún momento al gobierno estadounidense tenían información real de que esas conversaciones se estaban dando. Recordemos que Nicolás Maduro incluso puso en pausa el proceso de negociación justamente para hacer parte a Alex Saab como uno de los mediadores en esa mesa de negociación
negociación y acuerdo. Yo creo que sigue siendo una posibilidad que Alex Saab salga de prisión, sea extraditado a Venezuela o devuelto a Venezuela. No sabemos si a través del reconocimiento de ese supuesto estatus diplomático que tenía, a través de algún tipo de perdón presidencial. Hay muchas posiciones encontradas. Hay quienes dicen que en el momento actual en el que se encuentra el proceso penal en su contra es imposible hacerlo, pero al final, si esa negociación se da y si Estados Unidos ve que puede ser entonces beneficioso en algún tipo de avance, es posible que Alex Saab pueda ser liberado. Y eso obviamente le dolería muchísimo a los venezolanos porque se trata del principal testaferro, por lo menos conocido por la opinión pública, y este sencillamente podría ser canjeado por otros detenidos. Ya sucedió con los sobrinos de la primera dama, que finalmente fueron liberados y volvieron a Venezuela, y este tipo de canjes o de intercambios o de tratos entre Estados Unidos y Venezuela se podrían dar. Y esto sería lamentable, pero bueno, formaría parte entonces de la política estadounidense. Está en sus manos justamente que este tipo de decisiones se tome. Gaby, por otro lado, vemos las declaraciones del CEO de Chevron, quien asegura o alerta más bien que la producción en Venezuela está limitada por el riesgo político. Sí, definitivamente todo lo que es esta apertura petrolera está limitada por ese riesgo político. Recordemos que hay una serie de excepciones que se están dando, no se están levantando las sanciones completamente, sino que se está permitiendo hacer más cosas en el marco de esas limitaciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, las empresas petroleras norteamericanas no pueden hacer inversiones dentro de Venezuela, las tienen que hacer de manera mínima para poder exportar el petróleo hacia Estados Unidos, y adicionalmente siempre está esa inseguridad jurídica. Entonces, ¿cómo puedes hablar de aumentar la producción de 700,000 barriles a 1 millón, a 2 millones, a 3 millones de barriles diarios cuando no tienes ni siquiera el piso jurídico, no puedes hacer las inversiones mínimas necesarias cuando estás exportando ese petróleo para pagar una deuda antigua que se tiene con estas empresas norteamericanas? Él de alguna manera alerta que si bien Venezuela podría convertirse en un actor fundamental en el tema petrolero, mientras no haya ningún tipo de asentamiento de las instituciones venezolanas para brindar la seguridad mínima, es muy poco lo que se puede hacer. Se está exportando ese petróleo que de alguna manera yo lo veo como un acto simbólico para tratar entonces de ver cómo se va a comportar el régimen de Nicolás Maduro, que no se ha sentado a negociar. Estamos esperando desde noviembre, cuando se firmó ese acuerdo social, que sigan avanzando las negociaciones para esas garantías democráticas, para el tema electoral, para justamente recomponer las instituciones del país, y eso no ha pasado. Y esas licencias se van revisando cada 6 meses, incluso cada mes hay revisiones específicas, y podrían volver a no puedes extraer petróleo de Venezuela. No solamente entonces se trata de las licencias o de las llamadas sanciones que muchas voces están clamando que las quiten inmediatamente. Las sanciones están impuestas dentro de Venezuela con un marco jurídico completamente débil, con un régimen que un día dice una cosa y al otro día dice otra. Realmente la sanción, incluso podrían quitar todas las sanciones a estas empresas extranjeras y ellos seguirían caminando en un piso de vidrio totalmente incierto, y no creo que la producción petrolera o de gas va a aumentar significativamente así se quiten todas las sanciones, porque hay muchas más cosas en juego y ninguna de estas empresas privadas va a arriesgar miles de millones de dólares. Recordemos que ya hay varios arbitrajes internacionales, juicios internacionales en contra del régimen de Nicolás Maduro, que de un día para otro expropió pozos y empresas petroleras que hacían vida y que estaban tratando de construir esa prosperidad para los venezolanos. Gaby, gracias por este análisis periodístico sobre estos temas que son noticia en nuestro país. Amanecerá y veremos qué ocurre y lo analizaremos la próxima semana. Feliz día para ti. Feliz día para ti y para todos. Gracias. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV. De inmediato, el pronóstico del tiempo en América Latina.